Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Peter Chirinos, soy instructor certificado Microsoft y en este video les vamos a mostrar a cómo trabajar la creación de una planilla donde vamos a completar los datos del trabajador, su cargo, el sueldo correspondiente, si es que tiene asignación familiar, colocar el monto correspondiente. Si es que tiene horas extras, hacer el cálculo correspondiente y darle el sueldo o la bonificación. Sacar una remuneración bruta, que es la suma de los valores. Hacer la consulta si es que está en la ONP, si está. Mostrar aquí el porcentaje que se debe calcular. Si no está en una ONP, entonces va a estar en un sistema privado de pensiones. Y aquí van a trabajar con tres tipos de comisiones: el aporte obligatorio, la comisión y la prima de seguro. ¿Dónde va a mostrar dichos porcentajes? En la hoja siguiente, que es la hoja de datos. En la hoja de datos van a ver que tenemos el trabajador, el cargo, la remuneración de contrato, que es un número ficticio, las horas extras. Tengo, por ejemplo, Kenny tiene 5, en mi caso tengo 3. Asignación familiar, sí o no. Las pensiones en las cuales están asignadas, hay uno en ONP, prima, Profuturo, la asignación familiar. Tenemos aquí el cuadro de AFP. Si fuera ONP tiene solamente 13% de aportación obligatorio. Si es prima tiene el 10% de aportaciones, comisión, su prima de seguro, igualmente que los otros AFP. Tenemos acá la remuneración básica, el porcentaje de salud. Tenemos la asignación familiar, que hay que sacar el 10%. Tenemos la CTS. Y este es el cuadro que nosotros vamos a trabajar. Y seguro están analizando que deberíamos trabajar siempre saltando a esta hoja, pero eso lo vamos a obviar porque recuerden que tenemos una opción que es nombre de rango. Entonces, para esta hoja llamado datos, he asignado, y ya debe estar de forma predeterminado en su archivo para que no lo haga porque ya lo hemos trabajado un montón de veces en los videos anteriores, el nombre de rango llamado AFPS. Es ese rango de celdas que en la cual nos va a permitir tener y sacar los porcentajes adecuados para las operaciones correspondientes. Tenemos otro nombre de rango llamado asignación familiar. Acá está, 85. Luego tenemos código de trabajador. Este es el código de trabajador que me va a permitir trabajar la creación de esta listita. Validación de datos, ya sabemos cómo. Luego tenemos CTS. Acá está la celda que tiene dicho valor. E-salud, de la misma manera. Planilla, que es de la hoja anterior, que nos va a ayudar para trabajar el llenado de la boleta de pago. Porque esto de la planilla debe estar ya completo para luego trabajar con las funciones correspondientes y llenar nuestra boleta de pago. Luego tenemos trabajadores, que este rango de celdas que me va a permitir trabajar el llenado de la información más o menos por aquí, igualmente trabajar con un ONP y etcétera. Muy bien, entonces este es el escenario. Recuerden, ya hay nombres de rangos creados, validen que existan. No vamos a crearlos desde cero porque tomaría mucho tiempo, eso ya está bien claro. Usted seleccione cada uno de ellos, van a saber qué es lo que, qué es lo que selecciona. Muy bien, entonces vamos a empezar con la planilla. Nosotros debemos llevar la información del nombre del trabajador. Entonces vamos a colocar nuestro cursor en la celda de 14 y tomando en cuenta el código del trabajador que está en la hoja datos, y estamos trabajando con el nombre de rango llamado trabajadores. Con el nombre de rango llamado trabajadores vamos a buscar el código de trabajador y vamos a jalar el nombre, luego el cargo y luego su remuneración. Muy bien, entonces vamos a colocar el cursor en la celda de 14 y vamos a trabajar con nuestra función buscar B.
Vamos a poner igual, buscar B chica, porque lo va a buscar en una columna. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? Lo que voy a buscar es el código de trabajador, coma, y vamos a presionar la tecla F3, que es la ventanita que nos muestra todos los nombres de rangos creados en ese libro. Es la tecla F3. Y en la tecla F3 nosotros vamos a seleccionar el nombre de rango llamado trabajadores. ¿Ok? Pueden ingresarlo de forma manual o presionar la tecla F3 y seleccionarlo. Lo seleccionamos, trabajadores, le damos a aceptar y listo. Coma, indicador de columnas. Dentro de mi otra tabla, en la columna 2 está el nombre del trabajador, 2, y 0. ¿Correcto? Entonces recuerden que 0 es lo mismo que falso. Eso significa que va a ser una coincidencia exacta. Muy bien, le damos Enter. Ya tenemos al trabajador, veamos. T001, me voy a la hoja de datos. T001 es el señor Kenny Aguirre. Y ahora, veamos, lo vamos a arrastrar. Doble clic y ya tenemos la columna de nombre y apellido completo. Entonces, ya tenemos el trabajador. Ahora el cargo. El cargo está en la columna 3. Columna 1, columna 2, columna 3. Entonces vamos a colocar el símbolo igual, buscar B chica, el código del trabajador, que es el valor que va a determinar el cargo que tiene, coma, F3, trabajadores, aceptar, coma, y vamos a trabajar con la columna 3, coma, 0. Acá está. Esa es la función que deben completar. Verifiquen. Correcto. B14, trabajadores, 3, 0. Vamos a darle a aceptar. Y tenemos ya el cargo de soporte técnico. Y esto lo copiamos, doble clic. Y ya tenemos, por ejemplo, el señor John Rivera y Jesús Peñaranda son los encargados de los proyectos de infraestructura. Ahí está. Y el último, creo que soy yo. No, una es Carla, uno es, en mi caso, Peter Chirinos, Proyecto Cloud, ¿sí? Y la señora Carla Marcenaro, que es la administradora, su cargo correspondiente. Muy bien, esa es la columna 3. Y la columna 4 es la remuneración. Vamos a dejar con la remuneración. Entonces, de la misma manera, vamos a utilizar nuestro poderoso buscar B. Vamos a poner igual, buscar B chica. Vamos a seleccionar la celda B14 nuevamente, coma, F3, trabajadores es lo que vamos a seleccionar como nombre de rango, coma, vamos a seleccionar la columna 4, coma, 0. ¿Correcto? Ahí tenemos la columna 4 del nombre de rango trabajadores, la celda B14 que tiene el código del trabajador y 0 porque va a ser una búsqueda exacta. Enter. Y ahí tenemos el sueldo del señor Kenny Aguirre. Doble clic al cuadradito de color verde, ese de aquí. Y ya tenemos la columna completa. ¿Correcto? Muy bien. Eso es fácil. Hasta aquí es lo mismo que hemos trabajado. Pero ahora vamos a ver un poquito una mezcla de algunas funciones para poder ver si asignamos lo mismo, asignación familiar, así que se le va a dar la asignación familiar. La asignación familiar es de 85 soles. Este es el monto que se debería mostrar si es que esta persona tiene una asignación familiar. Y en este caso, por ejemplo, el señor Kenny Aguirre y el señor John Rivera, que tienen hijos, sí se le va a dar asignación familiar. Entonces, a estos dos trabajadores se le debería mostrar los 85 soles en su planilla. El resto de personas no tienen hijos, por lo cual no se va a mostrar. Pero es aquí donde vamos a utilizar, por ejemplo, la función la función sí, correcto, y la función buscar B.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la función sí vamos a trabajar para que veamos si es que el señor Kenny Aguirre o el código T001 aparece en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si en la columna 6 aparece la palabra sí. Si aparece la palabra sí, si esto fuera verdadero, entonces le mostramos asignación familiar. Entonces utilizamos la función sí y además la función buscar B. ¿Por qué? En la prueba lógica vamos a hacer una búsqueda. Si encontramos el código T001 y jalamos el valor de la celda F2, que es la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si el valor de la columna 6 es igual a la palabra sí, si es verdad, mostramos esto. Si es falso, 0. ¿Por qué? No tiene ningún monto. Entonces, asignación familiar. Vamos a poner igual la función sí. Y aquí en la prueba lógica debo hacer la pregunta. Si es que el valor de la columna 6 del señor Kenny Aguirre aparece la palabra sí, entonces utilizamos la función buscar B. La función buscar B me va a mostrar el valor de la columna 6. Si en la columna 6 tiene la palabra sí, lo va a mostrar y ahí es donde hago la pregunta. Entonces, buscar B del código del trabajador, coma, F3, trabajadores, coma, 6, 0. Y cierro mi paréntesis. Entonces, eso de acá, todo esto aquí, me va a mostrar el valor de la columna 6. Si el valor de la columna 6 tiene la palabra sí, entonces aquí hago la prueba lógica. Continúo con la prueba lógica. Es igual a la palabra sí, coma. Esta es la prueba lógica. Esta es la prueba lógica. Si en vez de darle la selección de una celda, le estoy diciendo que vaya a la tabla trabajadores, correcto, que vaya a la tabla trabajadores, y si el resultado de esta obtención es igual a la palabra sí, correcto, si es igual, aquí estoy trabajando, recuerden, esto es la prueba lógica. Coma, aquí va verdadero, acá va a haber un coma y aquí va a ir falso. Si este trabajador tiene la palabra sí, significa que tiene la asignación familiar. Es aquí donde va verdadero. Ponemos F3 y seleccionamos asignación familiar, que es el valor que está en la hoja datos, cuyo monto se va a mostrar ahí. Entonces, si esto es verdad, que muestre asignación familiar, coma, si es falso, 0. Y cerramos el paréntesis. Entonces, para separar todo lo que está en azul es la función sí. Esto es verdadero, lo que está acá es falso y lo que está en rojo es la prueba lógica. Todo esto es la prueba lógica. ¿Correcto? Analícenlo bien. Vean cómo lo estamos separando. ¿Cómo se compone la prueba lógica? La prueba lógica se compone de la siguiente manera. En vez de seleccionar una celda, acá trabajo con la función buscar B. Voy a buscar, según el código de trabajador, en la tabla trabajadores, voy a mostrar, voy a jalar la columna 6, ¿ok? Si esta función contiene la palabra sí, la voy a mostrar. Entonces, sí es igual a la palabra sí. Si es verdad, se le asigna, se le da la asignación familiar. Si es falso, 0. ¿Correcto? Le damos Enter. A ver si me falta ni un paréntesis. Ya está. 85. Perfecto, porque Kenny Aguirre tiene asignación familiar. Me voy a datos. Acá tiene sí. Acá tiene sí. También el señor John Rivera. Sí, sí.
por lo cual tiene asignación familiar. En cambio, cuando se hizo la función aquí para el señor Jesús Peñaranda, el señor Jesús Peñaranda de esta función, buscar B, estuvo o tuvo como resultado vacío, no tuvo nada, vacío. Entonces esto ha sido diferente a la palabra sí, por lo cual pasó a 0. Muy bien. Eso es lo interesante del Excel, que se puede hacer todas estas combinaciones. Una maravilla. Horas extras. Muy bien. En las horas extras hay una función, ¿okay?, o una fórmula matemática que se trabaja, que es, por ejemplo, el valor de su sueldo básico, que por ejemplo es 1500 del señor Ken Aguirre, entre 30, entre 8, cierro paréntesis, por las horas extras. El señor Kenny, si mal no recuerdo, tiene 5 horas extras por el 25%, por 1.25. Esta sería la operación o la fórmula que debemos trabajar. ¿Y qué es lo que vamos a cambiar aquí? Lo que vamos a hacer es buscar si este trabajador tiene más de una hora extra. Por ejemplo, vamos a preguntar si esta celda, usando la función buscar B, si el código TX001 en la columna 5, 1, 2, 3, 4, 5, si el valor de la columna 5 es mayor a 0, eso quiere decir a partir de 1, si es verdad, entonces voy a tomar este valor luego por 1.25 y lo que está atrás va a continuar, ¿correcto? Pero si es falso, entonces solamente mostramos el 0 como resultado. Muy bien, vamos a ir a horas extras, vamos a poner igual y vamos a empezar con la fórmula. Sueldo del señor Ken Aguirre, que es la celda, igual, abrimos paréntesis, la celda F14, entre 30, entre 8, cerramos paréntesis, correcto, y ahora lo primero que vamos a hacer es saber si el valor de la celda de horas extras del señor Kenny es mayor a 0, o sea, 1 para arriba. Entonces aquí aprovechamos y trabajamos, vamos a poner por y la función sí. Si la función sí, vamos a poner aquí buscar B. Si buscar B del código del señor Kenny Aguirre, coma, F3, vamos a seleccionar trabajadores, coma 5, que es la columna de horas extras, coma 0 y cerramos el paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí dentro de la función buscar? Hasta aquí. Estoy jalando el valor de la columna horas extras del señor Kenny. Si hay un valor en la columna de horas extras, lo voy a mostrar. ¿Correcto? Es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo una búsqueda del valor de la columna del señor de horas extras del señor Kenny Aguirre. Si ese resultado es mayor a 0, significa que tiene horas extras, coma, esta es mi prueba lógica. Hasta aquí lo que he desarrollado es mi prueba lógica. Vean, mayor a 0. Al haber este mayor o igual a una palabra, ya es mi prueba lógica. Entonces lo que continúa es verdadero. Si esto fuera verdad, entonces voy a jalar estas horas extras. Por ejemplo, si es mayor a 0, significa que puede ser 1, 2, 3, 4, hasta cuántas horas haya trabajado el señor Ken Aguirre. Entonces, necesito jalar nuevamente ese monto. Si fuera verdad, entonces, igualmente, buscar B, el código del señor Kenny, coma, F3, selecciono trabajadores, coma, columna 5, coma, 0 y cerramos el paréntesis, ¿correcto? Y ahora, esto es si fuera verdad. Si fuera verdad, ¿qué es lo que está haciendo? Va a buscar el código del señor Kenny, que es este de acá,
lo va a buscar en la tabla trabajadores, va a ir a la columna 5. Como esto de acá ha sido verdad, significa que hay un valor superior a 0, ese monto lo va a traer a la vista y lo vamos a multiplicar por 1,25, que sería el 25%. ¿Correcto? Entonces, y aquí me faltó, si esto fuera falso, el paréntesis de esta función. Entonces, repetimos, esta es la fórmula para sacar el cálculo por hora por la función si, buscar b, va a buscar si es que hay un valor superior a 5. Si es un valor superior a 5, entonces voy a jalar ese valor que se muestra, ¿correcto? Toda esa parte de acá. Y si esto fuera falso, coma, voy a mostrar 0. Entonces, todo esto de aquí me va a mostrar si es mayor a 5 o un 0. Y luego lo va a multiplicar por el 25%. Enter. Acá está. Sí, estaba bien. Creo que había puesto una paréntesis adicional aquí. Perfecto. Listo. Y esto lo copiamos hacia las celdas que están en la parte inferior. Y vean que, señor Peter Chirinos, datos, acá yo tengo 3 horas extras. Entonces, como es mayor a 0, o sea, 1 para arriba, entonces me ha sacado mis horas extras que es de 70,31, que son 3 horas adicionales. Muy bien, ahora total de remuneración va a ser una suma. Entonces igual, suma, igual suma, y vamos a seleccionar desde la celda F14 hasta la celda H14. Enter. Esto es lo que yo voy a ganar. ¿Correcto? Muy bien. Ya está. Ahora, una vez que ya sé cuál es mi ingreso, tengo que ver cuánto me van a descontar por el AFP o por la ONP. En este caso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a averiguar si es que el señor Kenny Aguirre tiene, o mejor dicho, saber a qué está afiliado, a una ONP o a un AFP. Entonces lo que voy a hacer es buscar con el código del señor Kenny la palabra que aparece en la columna G. Si este valor de la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la columna 7 es igual a la palabra ONP, si es igual, entonces aquí se estaría sacando una fórmula que sería I14 por el valor de esta celda que está aquí, que es el porcentaje de la ONP. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Si, vamos a utilizar la función si buscar B, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el valor de esa columna, que es la columna 7, y voy a preguntar si es igual a ONP. Si es igual, multiplico la remuneración actual por el porcentaje de la ONP. ¿Correcto? Entonces, buscar B, vamos a seleccionar el código del señor Kenny, coma, F3, trabajadores, coma 7, coma 0, y cerramos el paréntesis. Entonces ahí lo que vamos a hacer es obtener, correcto, el valor que está en esa celita, y aquí añadimos es igual a la palabra ONP. Si esto fuera verdad,
si esto fuera verdad, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la celda I14 por el porcentaje que está en la tabla AFPS, ¿ok? AFP seguro. Entonces, si esto fuera verdad, entonces sería I14 por, y aquí para no ir a la otra hoja, vamos a hacer una búsqueda. Buscar H. ¿Por qué? Porque voy a buscar el título del AFP. En este caso va a ser ONP. Si la celda ONP, y aquí le voy a aplicar referencia absoluta, coma, si es igual, pongo mi F3 a AFPS, que es la tabla donde están los AFP, que dice ONP y las otras AFP, coma, es igual a la columna 2, a la fila 2, perdón, porque la primera fila es ONP, integra, etcétera, ¿ok? Coma 0, si la palabra ONP es igual a un valor de la primera fila de la tabla FPS, si es igual, entonces, no, acá lo que estoy tomando es multiplicar I14 por el porcentaje, ¿ok? Por el porcentaje que aparece en la segunda fila de la tabla AFP. Si esto es falso, coma 0 y cerremos el paréntesis y le damos a aceptar. Y ahí tenemos 211.13, veamos, lo que ha hecho es preguntar si el señor Kenny dentro de esta celita de acá contiene la palabra ONP. Si es verdad, entonces ¿qué es lo que ha hecho? Ha tomado esta celda I14 por lo que ha hecho es venir aquí, vean, la tabla, el nombre rango llamado FPS, ha ido de forma horizontal en la primera fila y ha preguntado si esto es ONP. Si es como es ONP, entonces ha saltado a la segunda fila, que es esa de acá. Y ese 13%, que es, si es esto, vean, F2, acá, esto de aquí, ha ido a la tabla AFPS, el valor de la celda J11, que es ONP, y luego va a saltar a la fila 2 y estaré tomando el 13% y se lo va a multiplicar por el valor de la celda I14. Listo. Ahora le damos enter y ahí tenemos el resultado. Pero si esto lo copiamos a la parte inferior, correcto, vamos a ver que ya ha tomado, por ejemplo, aquí en este caso J15, como no es ONP, entonces lo que va a mostrar es 0, porque no va a haber ninguna aportación a la ONP. Solamente hay 1, 2 y 3 personas que tienen ONP. El señor Kenny Aguirre, Jesús Peñaranda y la señora Carla Marcenaro tienen su ONP. Entonces, en estas salidas es 0, porque no tienen ninguna aportación. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es AFP. Y acá en la hoja datos vamos a seguir trabajando con esta tabla, que es AFPS. Entonces ahora vamos a trabajar con prima, hábitat, integra y profuturo. Entonces, como esta persona tiene un EP, aquí no debería aparecer nada, pero igual hay que crear la función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar si la celda de la columna G es diferente a ONP. Esto quiere decir que va a trabajar con una de estas aseguradoras. Si es diferente, entonces hacemos la búsqueda de su aseguradora y vamos a mostrar ya sea la operación de este porcentaje, que es 10% por lo que va a recibir de remuneración. Entonces, vamos a colocar el símbolo igual, sí,
Y aquí lo que debemos hacer es buscar el valor de la columna 7 de trabajadores, porque debemos preguntar si es diferente a ONP. Si es diferente a ONP significa que va a trabajar con una aseguradora. Entonces, buscar B, el código de trabajador, siempre con el código de trabajador. Si B14, es igual, F13, F3, seleccionamos trabajadores, 7, que es la columna donde están los, si es ONP, 0, para que haga una búsqueda exacta, cerramos el paréntesis de la función buscar B. Y aquí me va a mostrar si es ONP, integra, Profuturo. Si esto es diferente, este símbolo es de diferente. Menor y mayor, como ven, mayor y menor, ese símbolo, esta combinación de símbolos, significa diferente. Si el valor que traes es diferente a ONP, entonces si es verdad, ejecuta algo. Si es falso, va a mostrar 0 como resultado. ¿Correcto? Entonces, si el valor que traigo es diferente a ONP, hasta aquí he terminado la prueba lógica. Si esto es verdad, entonces voy a tomar su remuneración por el porcentaje de ese AFP. Entonces ponemos buscar H, el código del trabajador, F3, trabajadores, y esta tabla que va a ser la búsqueda en la primera fila, ¿ok? Le voy a decir que busque en la segunda filita. Aquí, por ejemplo, aquí vamos a agregar después de buscar H. Vamos a buscar después de buscar H, porque yo le tengo que decir que AFP es. Entonces, porque recuerden que en la primera fila dice ONP, Integra, Profuturo, Habitat, etc. Pero entonces, ¿quién me va a decir cuál es el AFP que está asignada? La misma columna 7 de los trabajadores, porque si es diferente a ONP, significa que es Integra o Profuturo o Habitat. Entonces hago nuevamente la búsqueda. Buscar B, el código de trabajador, trabajadores, 7, 0, que es la columna donde está el señor Kenny Aguirre, ya que como es diferente a ONP, significa que el valor de esa misma celda que he hecho la consulta anterior tiene otra palabra, ¿correcto? Entonces, si esto es verdad, correcto, buscar H, vamos a trabajar ahora sí para que busque. Recuerden, por ejemplo, acá vean esto. Buscar B, vean la celda B14. Ese B14, por ejemplo, ¿no? En una sintaxis, ha sido reemplazado por otra función buscar B. Función buscar B del código de trabajador, de la tabla trabajadores, de la columna 7, que me busque valor exacto. Como es diferente a ONP, correcto, como es diferente a ONP, entonces estoy trayendo ese valor, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ese valor que estoy trayendo lo voy a buscar en la primera fila de la función buscar H. Igualmente como hicimos en la ONP, yo seleccioné esta celda J11, pero como no lo tengo en esa tabla, lo que hago es con la función buscar B, buscarlo en la columna 7 de la tabla trabajadores, ya que es diferente a ONP, ya que este es verdadero. Entonces, una vez que estoy ahí, ya tengo el valor, que es Integra, Habitat, el que sea, lo voy a buscar, ahora sí, en la tabla AFPS, fila 2, 0 y 0, acá, 0, 0 de la función buscar H. ¿Correcto? Entonces ya lo tenemos. La función sí, si el valor de la columna 7 del señor Kenny de la tabla trabajadores es diferente a ONP, si esto es verdad significa que va a trabajar con prima, con hábitat.
Entonces voy a multiplicar su sueldo por el porcentaje de esta aseguradora. Pero como no tengo el nombre en esa tabla, aprovecho, en vez de colocar el valor exacto, hago una búsqueda, buscar B, me traigo nuevamente el valor de la columna 7 del señor Kenny Aguirre. Como es diferente a ONP, significa que es uno de los otros. ¿De qué tabla? De la tabla AFP. De la fila 2 me voy a traer el porcentaje que es de esta aseguradora. 0 de buscar B y este 0 es de la función buscar H. ¿Correcto? Entonces ya tenemos la función. Veamos, acá tenemos el paréntesis de la función buscar B. Esta es la apertura, este es el cierre. Luego tenemos la coma. Esto es de aquí hasta acá. Tenemos la apertura de la función buscar B. Y tenemos el cierre de la función H y el cierre de la función C. Le damos Enter y es 0. Perfecto. ¿Por qué? Porque es ONP. Si vamos a datos, es igual a ONP, por lo cual va a falso y falso era 0. Si eso lo copiamos, correcto, a las celdas que están en la parte inferior, entonces vamos a ver el resultado. John Rivera, como no trabaja en AFP, vean, no es AFP, el que aseguradora tiene prima, él tiene con la aseguradora prima. Entonces, como es diferente a ONP, me he traído esta palabra prima. ¿Dónde me he traído la palabra prima? Aquí. Vamos a ver acá en esta para que lo veamos. Acá. Aquí me estoy trayendo la palabra prima. ¿Correcto? Ahí me estoy trayendo la palabra prima. ¿Para qué? Para que con la función buscar H busque en la tabla AFPS la segunda fila. ¿Y qué es lo que va a hacer? Con la palabra prima que he jalado, va a empezar a buscar. ¿Tú eres prima? No. ¿Tú eres prima? Sí. Entonces, como la tabla AFPS tiene una, dos, tres, cuatro filas, la fila 2, que es esta de acá, ese 10% se va a multiplicar por su sueldo. Y eso es lo que estaría mostrando. ¿Correcto? Fila 3, fila 2, perdón, que es de el aporte obligatorio. Y vamos a hacer lo mismo, pero para comisión. Ya no sería fila 2, sino fila 3. Y fila 4 sería la prima de seguro. Entonces vamos a desarrollarlo. Vamos a poner igual si, si, nuevamente buscar B, voy a buscar el valor de la columna 7 del señor Kenny y voy a preguntar si es diferente a ONP, coma, trabajadores, coma 7, coma 0 y cerramos el paréntesis. Ahí lo que estamos trayendo es el valor de la columna 7 de la tabla trabajadores. Y le digo, si esto es diferente a ONP, entonces, y aquí viene si es verdad, tomo la remuneración por buscar H y dentro buscar B, correcto, aquí voy a llevar un poquito más al lado derecho, buscar B del código de trabajador, coma, de la tabla trabajadores, coma 7, coma 0, cerramos paréntesis, correcto, para traerme ese valor, porque si es falso, entonces no es ONP. Entonces lo va a traer y le vamos a decir que ese valor que estamos trayendo lo busque en la tabla AFP. Vamos a poner bien AFP S, ya no la fila 2, porque la fila 2 es el aporte obligatorio, la fila 3 es la comisión. Fila 3, 0, cerramos el paréntesis de esa función H, 0 de la función sí. Muy bien, le damos Enter y tenemos el resultado 0. ¿Por qué? Porque Kenny Aguirre está en ONP, entonces
no tiene ninguna aportación de estas tres celdas. Pero si lo copiamos a la parte inferior, ya tenemos la comisión del señor John Rivera y de Peter Chirinos. Perfecto. Primas de seguro, similar, pero ahora ya no sería fila 3, sino ahora sería fila 4. Entonces, como las tres columnas son similares, vamos a practicarlo. Igual, si vamos a poner acá la función buscar B, voy a buscar el código del señor Kenny en la tabla trabajadores, la columna 7,0, cerramos paréntesis y le voy a preguntar, ese valor que está ahí es diferente a ONP, coma, esa es mi prueba lógica. Si es diferente, entonces voy a tomar su importe por buscar H y voy a tomar el nombre de la FP. Entonces utilizo nuevamente buscar B, el código del señor Kenny Aguirre, coma, trabajadores, coma 7,0, ¿correcto? Ahí tenemos ya la palabra, por ejemplo, prima, hábitat, coma, de la tabla FP, coma, ya no va a buscar la fila 3, sino la fila 4, coma 0, cerramos paréntesis, coma 0 de la función sí. ¿Correcto? Muy similar a la anterior. Lo único que hacemos es aumentar la fila 4. Enter. Y ahí tenemos 0 la aportación del señor Kenny, ¿sí? Porque es ONP. Pero ahí tenemos la aportación del señor John Rivera y Peter Chirinos. Muy bien, entonces fíjese que en ningún momento de este ejercicio hemos ido a la hoja de datos. Para nada. Claro, excepto hay que tener en memoria en qué columna están los valores que vamos a jalar. Pero vean, no hemos tenido que ir para nada. ¿Por qué? Gracias a los nombres de rango, nosotros podemos realizar estos procesos sin la necesidad de ir a otra hoja, porque si nosotros hubiéramos ido a esta hoja y hubiéramos seleccionado de forma manual, adicionalmente tendríamos que aplicar referencia absoluta a estas selecciones para que no se incrementen sus celdas, cosa que lo hemos ya revisado en videos anteriores. ¿Correcto? Ya está. El total de descuento es la suma de estos valores. Ponemos igual suma y seleccionamos todo esto acá. ¿Por qué también seleccionamos la columna J? Porque igual, si es ONP, el resto está vacío. Si tenemos un aporte del FP, ONP va a estar vacío. Entonces, no hay problema. Seleccionamos las cuatro columnas. Cuando una es ONP, la otra es AFP. Cuando una es ONP, el resto no es AFP y viceversa. ¿Correcto? Ya está. Entonces, la remuneración neta va a ser una operación, una fórmula sencilla, que es igual I14 menos el descuento total, que es N14. ¿Listo? Eso es lo que voy a recibir después de todos los descuentos que se presenten. Luego, también hay una aportación a salud. Entonces recuerden que en la hoja datos hay un nombre de rango llamado eSalud que va a jalar ese porcentaje. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer igual I14 por la celda, pero recuerden que tiene un nombre. Entonces, vamos a poner F3 y vamos a jalar eSalud. ¿Correcto? Entonces estoy multiplicando esta celda por el porcentaje que se estaría llevando. Enter. Y ahí tenemos el resultado de eSalud. Lo copiamos a la celda inferior y ya tenemos completo esa columnita. Y total de aportes va a ser lo mismo que la columna anterior. Igual, seleccionamos esta celda P14, Enter.
y lo copiamos a la celda inferior. Listo. Entonces ya tenemos nuestra planilla básica creada con todas las aportaciones y ahora vamos a llenar nuestra boleta. Correcto, ya está con el formatito listo, solamente para que puedan colocar los montos correspondientes. Y esta boleta va a ser interactivo porque cuando ustedes vayan a la celda C11 dentro de esta lista y seleccionen uno de los códigos de los trabajadores, automáticamente tiene que reflejar todos estos valores. Muy bien. En este caso vamos a dejarlo en T002, que es el segundo trabajador, ya que tiene la mayoría de montos aplicadas, excepto esa acá, que es el Sistema Nacional de Pensiones, la ONP. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos la planilla lista, vamos a llenar nuestra boleta. Entonces, vamos a ir a la celda D13 y en la celda D13 vamos a trabajar con nuestra función buscar B. Ponemos igual, buscar B. El valor que voy a utilizar el código que está en la celda C11, coma, y voy a buscar de la planilla su ingreso. Planilla, ahí está, planilla existe, coma, de la planilla, ok, yo ya lo tengo en la memoria, en la columna 2, que es el ingreso de este trabajador, ok, coma 0, y le damos enter. Entonces esta persona ingresó el 1 de marzo del 2005. Vamos a ver, planilla, vamos por aquí, 1 del 5, acá está, 1 del 3 de 2005, porque estamos trabajando con el señor John Rivera. Correcto, entonces, ¿cuál es la tabla planilla? Vamos a la flechita del cuadro de nombre, seleccionamos planilla y vean, es todo esto. Y vean que solamente estoy empezando a trabajar de la columna de código. Recuerden, no estoy mencionando la columna B, estoy indicando. Estoy empezando a trabajar desde la columna de código, de esta columna código. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que el valor que va a buscar lo va a buscar en la primera columna. No debería seleccionar la columna orden porque este código T002 estaría buscando a partir de aquí. Y aquí siempre va a haber un error porque no existe. Por lo cual nuestra planilla es a partir de esta columna, de la columna código. Correcto, entonces columna 2 es fecha ingreso, columna 3, columna 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ya tenemos la fecha ingreso. Nombre y apellido. Nombre y apellido, a ver, es columna 1, 2, 3, la columna 3. Entonces vamos a colocar igual, buscar B, el código de este trabajador, coma, planilla, coma 3, coma 0. Y tenemos acá el señor John Rivera. ¿Correcto? Ahí está la función. Buscar B. Revísenlo. Sencillo. Muy bien, ya está. Ahora, régimen pensionario. En régimen pensionario vamos a ver qué aseguradora tiene. En este caso vamos a ir a utilizar la tabla trabajadores para ver con qué aseguradora está trabajando. Entonces vamos a poner aquí buscar B, el código del trabajador, coma, la tabla trabajadores, coma 7, coma 0, que es la columna de indicador de qué aseguradora está, si es ONP o si es otra. Enter, él trabaja en o está aportando a primas. Ocupación, vamos a ir a mostrar ocupación. Entonces ocupación va a ser igual, buscar B chica, el código del trabajador, coma, y vamos a seleccionar la tabla planilla. Planilla, coma, columna 4, 0. En la tabla planilla, la columna 4 es
la columna que me va a indicar cuál es la ocupación del señor John Rivera Livaque. Enter. Y tenemos el resultado. Vamos a ir a básico. Entonces en básico vamos a trabajar con lo siguiente. Igual, buscar B chica. Nuevamente el código del señor John Rivera. C11, planilla, 5, que es la columna que va a indicar su sueldo básico, 0, y le damos enter. Y ahí tenemos 4.500. Vamos a ver si tiene asignación familiar. Vamos a colocar aquí nuevamente la función buscar B. El símbolo igual, buscar B, el código de trabajador, planilla, 6, 0. Y tiene aportación 85. A ver, señor Jorge John Rivera, sí, 85. Vamos bien. Horas extras, ¿tienes horas extras? Vamos a ver. Para horas extras vamos a trabajar con la columna 7. Igual, buscar B chica, código como planilla, 7, 0. En este caso nos muestra 0 o guión, porque es un formato contable. Veamos, no tiene horas extras. Muy bien. Ya tenemos el autosuma, así que lo estamos dejando ahí. Y ahora vamos a ver si tiene aportaciones a la ONP. Vamos a utilizar nuestra función buscar B. Igual, buscar B. Vamos a dejar acá abajito. Buscar B. La celda C11, planilla, 9, 0. Está en la columna 9 de planilla si es que hay un monto. En este caso es 0 porque está trabajando con prima. ONP va a estar vacío, pero sí va a ser completado esas 3 celdas. Entonces vamos a ver. Para lo que es el aporte obligatorio con la aseguradora prima es igual, buscar B chica, el código del trabajador, planilla, 10, 0. ¿Ok? En la columna 10 de la tabla planilla se encuentra el aporte obligatorio. Enter y lo tenemos. Para la siguiente celda, igual va a ser la columna 11. Igual, buscar B chica, la celda C11, planilla, 11, 0. Enter y tenemos su comisión. Y para el siguiente vamos a seleccionar la columna 12 de planilla. Igual, buscar B chica, el código de trabajador, planilla, 12, 0, y ya tenemos el importe. 458, 73 y 62. 458, 73 y 62. Perfecto. Vea, está cumpliendo. Seguimos. Neto a pagar. Vamos a ver cuál es el neto a pagar. Ponemos el símbolo igual. Buscar B chica. El código, planilla, 14, que es la columna, 0. Ok, yo ya lo tengo grabado en memoria las columnas, así que síganme nada más, denle enter y si gustan luego van a planilla, cuenten las columnas y van a ver qué corresponde, ¿correcto? Y por último, el salud. Para el salud vamos a trabajar la columna, vamos a ver la columna de salud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La columna 15 es la que se debe llenar. La columna 15 de planilla, vamos a ver, planilla está acá, ajá, la columna 15. Entonces va a haber igual, buscar B chica, el código del trabajador, planilla, 15, 0.
y tenemos su aportación de 412.65. 412.65 que es el aporte. Y ya tenemos nuestra planilla lista para imprimir. ¿Correcto? Por ejemplo, buscamos el código ahora de trabajador T004, que es el señor Peter Chirinos. Esta es la fecha que ingresó, cuál es su cargo, el sueldo básico, horas extras, está en Profuturo, cuáles son sus aportaciones a las aseguradoras, cuál es el neto que va a recibir y lo que va a aportar a salud. ¿Correcto? Muy bien. Ya tenemos nuestra boleta completada. Tenemos la tabla de datos que hemos trabajado. Recuerden, ya hay nombres de rangos predefinidos, así que solamente empiecen a trabajar, no hay que crear nada. En planilla está todo claro. Revisen o practiquen todas las veces que sea necesario para que quede grabado. Seguro que lo más complicado va a ser aquellas funciones que yo he sido un poquito más extenso en la estructura, pero créanme que es muy importante que lo puedan elaborar, ¿ok? Ustedes pueden practicar cuantas veces sea necesario el video, así que practíquenlo, escuchen bien lo que estoy explicando. De esta manera ustedes van a ser mucho más eficientes para su cuadro y no estar haciendo las selecciones de forma manual que no es lo adecuado, ¿ok? Cuando hemos hecho auditorías para el área de contabilidad o recursos humanos, ¿ok? Se han encontrado muchos formatos desarrollados de forma manual y cuando hay una variación de un tipo de porcentaje o de tasa de cambio, va a realizar todo de forma manual, van a tener que cambiar varias opciones. Entonces, si lo generamos de esta manera, solamente cambiamos los valores que están en datos y automáticamente todo cambia, ¿correcto? Sin la necesidad de trabajar ya con estas funciones. Solamente cambian los valores, por ejemplo ya no es 5, ahora son 6, enter, y su planilla cambió. Cambian los importes, ¿correcto? Igualmente, si fuera otro tipo de tasa, si mañana ya no es 10% de AFP sino 14, solamente cambian aquí y automáticamente todos los montos se van a cambiar, ¿correcto? Entonces, eso es lo importante que tenemos, ¿correcto? Utilizando esta referencia, utilizando buscar B, buscar H, con nombre de rango, aplicar referencia absoluta, ¿correcto? Entonces, practíquenlo, estoy seguro que lo van a desarrollar. Igualmente, recuerden, tienen mi correo electrónico pechirinos@cames.cames.perú.org.p para cualquier consulta. ¿Listo? Gracias.